Muchas gracias, ingeniero Valderrama. Bueno, acá estoy. Esta vez me agrada poder acompañarlos en este módulo, ya culminando, ¿no? Lo que va a ser el diplomado en educación superior. Y bueno, gracias por la presentación. Esos son los datos que tengo. Y bueno, con mucha alegría, puesto que es un área que la verdad es muy apasionante, podría decir el tema de investigación, ciencia, en este caso específicamente hablando de ya la elaboración de la monografía, ¿no es cierto?, que tenemos que trabajar con ustedes, eh, donde vamos a hacer investigación. Entonces es un área bastante bonita para poder desempeñarnos, nos permite ser creativos, poder analizar desde diferentes puntos de vista y pues poder plasmar aquello que nosotros creemos sobre algún objeto determinado de estudio, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ahondar en eso, vamos a eh, ver en este módulo todo ello. Y bueno, estoy aquí desde el momento que empieza el módulo, pues presta para colaborarles con cualquier duda que ustedes tengan sobre su monografía. Como el ingeniero lo dijo, es el objetivo que podamos ya empezar con ese trabajo para que ya luego culminando este módulo, pues ya tengan un panorama bastante claro sobre tal vez su temática de la monografía y bueno, no se demoren, ¿no?, en presentarlo y puedan ya obtener su título de diplomado en educación superior. Bien, entonces empezaríamos con nuestro módulo, con nuestro avance. Quisiera hacer la prueba para poder compartir, ingeniero. Creo que se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí, licenciada. Sí, Sí, se ve, licenciada. licenciada. Muchas gracias. Ahí estaba viendo algunos nombres, caras conocidas. Me alegra mucho verlos en esta etapa, ya culminando el diplomado. Bien, y bueno, la verdad es que me siento alegre, me siento como que en familia porque varios de ustedes han sido mis estudiantes en el pregrado, ¿no? Entonces, avancemos. Bien, este es el diplomado en educación superior, nuestro módulo taller de elaboración de monografía, ese es el código, y soy la licenciada Soledad Calle Pizarroso. Bien, quisiera empezar con las competencias, ¿no?, que tenemos en el diplomado. Ustedes saben que como, bueno, en la universidad, las competencias que se quieren adquirir están definidas bajo una investigación previamente hecha, ¿no es cierto? Una investigación social, contextual del contexto donde se va desarrollando, en este caso nuestra universidad, nuestra ciudad, nuestro país, ¿verdad? Y a partir de ello se ha definido como primer punto dentro de lo que es este taller de elaboración de monografía, elaborar una propuesta de investigación documental coherente, con rigor científico y pertinente a la problemática o los desafíos de la educación superior. Bien, esa es una competencia que debemos lograr en este módulo. Como segunda competencia tenemos el poder comprender este proceso metodológico con el cual vamos a realizar esta investigación documental. Va a ser esto realizado en un marco de construcción de una propuesta de investigación que ustedes deben definir, ¿no es cierto? Deben proponer. Para poder lograr estas competencias, se han definido los contenidos mínimos. Bien, como tema número 1, vamos a ver las generalidades y vamos a empezar entendiendo, comprendiendo, definiendo qué es la ciencia, qué es el método científico, qué es la investigación científica. Bien, creo que es muy importante eh, entender estos conceptos, puesto que son las bases de lo que va a ser la investigación y específicamente nuestra monografía, ¿no?, en este módulo. Como una temática 2,
dentro de los contenidos vamos a poder ver lo que van a ser los paradigmas y los enfoques de la investigación. Bien, ¿qué enfoque nosotros vamos a querer darle a la investigación, a nuestra monografía? Dentro de estos vamos a ver el paradigma lógico, positivista o empírico, el paradigma, simbólico, interpretativo o hermenéutico y el paradigma sociocrítico o dialéctico. Bien. Asimismo, vamos a tener un tema 3, cuyo contenido va a ser la investigación documental. Vamos a conceptualizar, vamos a caracterizar, vamos a ver las fuentes bibliográficas, cuáles son primarias, cuáles son las características de las secundarias y asimismo las terciarias. Y vamos a también revisar cuáles van a ser las etapas del proceso de investigación documental que vamos a realizar para poder elaborar nuestra monografía, ¿ok? Tenemos un cuarto tema donde vamos a poder ver qué herramientas existen ya para poder detectar el plagio. No olviden que toda investigación debe ser, es decir, la investigación debe salir del propio investigador, ¿no es cierto? Nosotros podemos tomar referencias conceptuales de muchos investigadores. Sin embargo, no podemos copiar, no podemos hacer plagio. Esto no estaría permitido y actualmente existen muchas herramientas que nos ayudan a detectar el plagio, inclusive el plagio cuando se utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial como ChatGPT, ¿no? Entonces, así como ha ido avanzando la tecnología, por ejemplo, en la inteligencia artificial para poder ayudarnos a hacer ciertas investigaciones y demás, también ha ido avanzando la tecnología para poder detectar los plagios, ¿no? Y ahí miren, ahí hay varios que ahí los vamos a ir viendo eh, para que nosotros también podamos autoevaluar, ¿no? En la investigación que vamos realizando. Y como tema 5, que sería el último tema, vamos a ver cuál es la estructura de la monografía que está aprobada por el posgrado de la UAP, con el cual, bueno, es que es al cual nosotros debemos regirnos y es el con el cual van a ser evaluadas sus monografías. Bien. Eh, También pretendo mostrarles un poco de algunos programas que nos puedan ayudar para poder elaborar la monografía en el sentido de poder quizás hacer revisión bibliográfica y poder simplificar, ¿no? Esta tarea, ayudarnos a que podamos eh, hacer de manera más ordenada quizás para poder elaborar la investigación. Vamos a ver también esa parte de herramientas tecnológicas, ¿bien? Bueno, miren, es importante que tengamos este contenido y ya que a ustedes no les permite poder investigar previo a por ejemplo, a la clase que vamos a avanzar. Ustedes podrían entrar con estos, ya tienen ahí los datos, los contenidos que les van a servir para poder hacer investigaciones por su cuenta. Recordarles, ¿no? Que toda la información está en Internet. Es cuestión de ser curiosos, buscar, no investigar y, y pues de qué manera podernos preparar para una clase ya con el docente y poder afianzar esos conocimientos. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre lo que va a ser el contenido. ¿Cuántas personas estamos? 24. Ok. A ver, me gustaría conocerlos un poquito, ver de qué áreas vienen, eh, ¿no? Sus profesiones. Si podrían decirme su nombre y profesión cada uno de ustedes, por favor.
Y así tal vez para ir a manera que se va explicando los módulos, podemos ir dando ejemplos sobre algunas tal vez temáticas, ¿no? Para el área que cada uno tenga. Si bien es una monografía sobre educación superior que debemos realizar, no olvidemos que la educación superior se aplica pues a toda una rama de distintas áreas de investigación, ¿no es cierto? A distintas áreas, por ejemplo, em, también de profesiones. Deben haber abogados, doctores, ingenieros, contadores, auditores, etcétera. Entonces, a ver, me gustaría irlos conociendo, si se pueden presentar su nombre y su profesión y algún comentario, si es que hubiera. Los puedo ir llamando según el orden que me aparece en la pantalla ya. Por ejemplo, a ver, empezamos con Patricia Antesana. A ver, veamos quiénes están. Fabiola Quispe. Buenas noches, dice. Buenas noches, Fabiola. ¿Puede encender su Bueno, cámara? sí. Encienda sus cámaras, por favor. No nos veamos en este momento. No estoy compartiendo nada. Y vamos conociéndonos, ¿no? Y, Bueno, y bueno, esta que sea una etapa de presentación. Bien. Y me gustaría saber, como les dije, sus nombres, aunque ya tengo ahí sus nombres, pero igual se podrían presentar y la profesión que tienen o en el área donde se están desempeñando quizás. Estábamos ¿con quién era? Fabiola, buenas noches. Fabiola. Ya se me movieron en la pantalla. Bien, Fabiola, vamos. Buenas noches, mi nombre es Fabiola Quisperteaga, soy médico general de profesión. Mucho gusto, licenciada. Mucho gusto, Fabiola. Un gusto. Siguiente persona, por favor, podríamos ser, a ver, tengo a Carlos Soria. Buenas noches, Licen. Mi nombre es Carlos Soria Balcázar. Soy administrador de empresa de profesión. Actualmente estoy estudiando la carrera también de Derecho aquí en la Universidad Amazónica de Pando. Soy parte administrativa de la Universidad Amazónica de Pando en la parte dependiente de bienes y servicios, sección Parque Automotor. Y bueno, estoy estudiando ahora lo que es este diplomado de educación superior para que en un futuro no muy lejano podamos impartir también un poco de educación por parte de mí y absorber todas las didácticas por parte de ustedes los docentes. Gracias. Mu- Mucho gusto, Carlos. Entonces, una amplia área, ¿no es cierto? Como abogado y bueno, como estudiante también de otra carrera. Así Súper. es, gracias. Franci, Presente, buenas noches, Licen. buenas noches, Franci. ¿Qué nos cuenta de usted? Estudié la carrera de ingeniería, estudié la carrera de ingeniería en sistemas y ahorita estoy pasando diplomado de educación superior. Muy bien, perfecto. Mucho gusto, Franci. Sigamos con Andrea Santillán. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Mi nombre es Andrea Stephanie Santillán Llano. Soy ingeniera comercial. Actualmente trabajo en la parte de atención al cliente y también estoy estudiando otra carrera. Estoy en mi segundo año de comercio internacional y aduana. Y nada, simplemente quisiera también finalizar el diplomado y próximamente ya poder ser parte de ustedes, ¿no? Un docente más para poder impartir un poco de mi conocimiento hacia los demás. Muy bien, mucho gusto, Andrea. Igual, dos áreas. Eso es muy bueno. Luz Najaira.
Buenas noches, licenciada. Bueno, soy Ponce Andia Luz Najaira y tengo la profesión de médico. Bien, tenemos 2 médicos entonces. Perfecto, mucho gusto, Luz. Ingeniero Elvis Fernández, dice. Su micrófono, por favor. Sigue deshabilitado. Puede habilitarlo el micrófono. En la parte inferior quizás está un iconito como micrófono, ¿no? Eso tendría que habilitarlo. Mientras tanto, vamos a escuchar a otra persona, ¿de acuerdo? Lo va viendo Elvis. Tenemos a Lucía Bautista, el micrófono. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Lucía. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Gusto volverla a ver. Igualmente, licenciada. Bueno, yo soy del área, soy técnico superior en idiomas, actualmente trabajando como profesor en un colegio y bueno, a futuro lo mismo, no poder dar la docencia y prepararme ya en lo que es otro grado, que es distinto, ¿no? Y bueno, la expectativa es esa. Y esperar a poder conocer nuevas técnicas y bueno, ya en la última etapa poder ya preparar una monografía y nos puedan guiar en ese punto. Eso, licenciada. Perfecto. Bienvenida, entonces, Lucía. Igualmente, gracias, licenciada. Bien, vamos con Rosemary. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Rosemary Mamani, soy licenciada en Comunicación Social. Actualmente estoy trabajando como periodista en TVU y también me gustaría salir exitoso de este diplomado y con nuevos retos. Claro que sí. Muy bien, mucho gusto, Rosemary. Juan Gabriel Condori. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Juan Gabriel Condori. Soy ingeniero industrial de profesión. Eso es todo. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Juan Gabriel. Lic Antesana. Buenas noches, licenciada. Soy Patricia Antesana Rangel, soy licenciada en enfermería y trabajo en el municipio de Puerto Rico. Bienvenida, Patricia. Mucho gusto. Ok. Susana Roca. Buenas noches, licenciada. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mi nombre es Tainer Susana Roca Rodas, licenciada en Comunicación Social. Tengo también una carrera técnica en contabilidad. Actualmente no me encuentro trabajando, pero sí estamos capacitándonos también, ahora terminando ya el diplomado y gustosa, ¿no? de después de terminar, poder impartir las clases y aplicar todo lo que nos están enseñando en este diplomado. Buenas noches. Buenas noches, Susana, mucho gusto. Alondra Corrales. Álvaro Gisbert. Buenas noches, Lizan. Disculpe. Alondra. Recién me estoy conectando, va a disculpar. No, está bien, Alondra. Su carrera y algún comentario, si gusta. Buenas noches, soy licenciada en Comunicación Social. Me estoy reincorporando a este grupo. El anterior no lo logré culminar, entonces voy a estar con todos ustedes en este módulo. En este momento también no estoy trabajando y bueno, espero sacar provecho bastante del módulo. Gracias. Muy bien. Un gusto, Alondra. Vamos con Ayelen.
Ayelen Áñez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los presentes. Yo soy Ayelen Áñez. ¿Aló? Buenas noches a todos los presentes. Como les decía, soy ingeniera comercial. Salí de la Universidad Masónica de Pando. Actualmente también estoy estudiando administración de empresas. Perfecto. Eso Mucho sería gusto, Ayelen. todo. Mucho gusto. Ok, vamos adelante. David. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es David Villarroel, soy fisioterapeuta y estoy aquí para aprender las técnicas y actualizaciones de la didáctica para enseñar. Gracias. Un gusto, David. Muchas gracias. Juan José Plata. Buenas noches, Lice. Mi nombre es Juan José Plata, soy médico de emergencia. Quiero finalizar este módulo con mejora para bien para mi futuro horario docencia. Mucho gusto, Juan José. Gracias. Okay. José Montaño. Buenas noches, Lice. Mi nombre es José Miguel Montaño Coronado y de profesión soy odontólogo. Muy bien. Gracias. Bienvenido, José. Creo que si se me olvida alguien, por favor, ¿quién falta? Y yo, querida Soledad, Lorena, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me ven? ¿Cómo está Lorena? No la veo, active su cámara. A ver, esperen. Ahora sí, ahora sí. Ahí estoy, Sole, ahí estoy. ¿Cómo está Lorena? Qué gusto verla. Mucho gusto verte, qué linda sorpresa que seas mi docente, me encanta. Bueno, lindo, hermoso que vayamos a compartir esta temporada. Para los que me conocen, tengo una agencia de viajes ya hace 16 años. Ahora atiendo en mi casa porque la pandemia nos dejó fritos, pero nos ayudó a convertir los negocios en otra forma, en manejar diferente. Así que también entré a estudiar licenciatura en turismo para acompañar lo que hago. Y aparte soy licenciada en comunicación con mención en desarrollo. Ya tengo un diplomado en administración de empresas. Y ahora estoy haciendo este diplomado en educación superior porque quiero seguir tus pasos, Sole. Perfecto. Bien, me parece muy bien. Un gusto verte, Lorena. Un beso. Igualmente, gracias. Y bienvenida al módulo. Gracias, Sole. Súper. Yo decía, ya veía varias personas conocidas y me agrada mucho. Alguien más que me estoy olvidando que, bueno, lo que pasa es que se va moviendo en la pantalla y entonces ya se desordenan los nombres. ¿Alguien más que falte, por favor, que desee presentarse? Yo, doctora, soy Marco Watanabe, médico general. Actualmente trabajo en la Universidad Privada Domingo Savio como docente invitado. Mi objetivo con el módulo es aprender todas las capacidades necesarias para poder graduarme correctamente como docente y poder ejecutar bien la docencia. Claro que sí. Bienvenido, muchas gracias. Bien, ¿alguien más ahí que va faltando? Por favor, ayúdenme. Yo, Lice, buenas noches, ya está activado mi micrófono. Genial, muy bien. Yo soy, sí, exactamente, de profesión ingeniero agroforestal. Perfecto. Al igual que mis compañeros, tengo una gran expectativa de aprender lo que es la parte de monografía y atento para todo. Voy a estar atento en todas las clases. Gracias por impartir este conocimiento, ¿no?
Claro que sí, Elvis. Un gusto para mí y bienvenido al módulo. Gracias. Bien. ¿Alguien más que me esté olvidando? Bueno, en realidad no me estoy olvidando, es culpa de la pantalla que se va moviendo. ¿Pero alguien más? Buenas noches para todos. Mi nombre es Rudy Quete Espinosa, Buenas de noches. profesión contador público. Mi nombre es Rosa María Landívar. Tengo Un ratito, profesión, Rosa, soy administradora de empresas Rosa y abogada. Trabajo como gerente administrativo. ay, creo que nos... Por favor, a ver, adelante. ¿Quién estaba presentándose? ¿Era un varón? Disculpe, Rosa María. Sí, licenciada, buenas noches. Mi nombre es Rudy Quete Espinosa. Soy de profesión contador público. Ya. Trabajo actualmente en la corporación 2000 Cobija. Un gusto que nos imparte este módulo para aprovechar lo mejor a ver su conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, Rudy. Gracias, bienvenido. Ahora sí, por favor, estaba presentándose Rosa María, ¿verdad? Sí, licenciada, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Como le decía, mi nombre es Rosa María Landívar Solís. Tengo la profesión de administradora de empresas y también soy abogada. Actualmente trabajo como gerente administrativa de Unitel Pando. Y bueno, estoy tomando este módulo para poder aumentar conocimiento y posteriormente poder pasar un poco de las técnicas que se pueda aprender en esto. Perfecto, Rosa María, un gusto, bienvenida. Bien, Gracias. tenemos varias áreas de desempeño. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Álvaro Marcelo Peralejo, soy de profesión ingeniero industrial. Perfecto. Bienvenido. ¿Alguien más? Creo que ya somos todos, ¿verdad? Bien. Bueno. Si gustan, pueden activar las cámaras. Miren, como les decía, el fin de esta presentación, aparte de conocerlos lógicamente, era ver, por ejemplo, tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 profesiones acá presentes, ¿no? Ingenieros de sistemas, comercio internacional y aduanas, abogados, hay 2, doctores, tenemos 4, en el área de educación también tenemos comunicadores sociales, 4, ingenieros industriales, 2, enfermería también hay 2 personas, de contaduría pública, 2, ingeniería comercial, administración de empresas, fisioterapeuta, odontólogos, turismo y agroforestal. Entonces, y bien, nosotros vamos a llevar el módulo de la monografía y ustedes van a ver que en todas estas áreas y en muchas más existe lo que va a ser la investigación, ¿no es cierto? Entonces, es bueno que nosotros vayamos ya pensando en una monografía acorde a lo que nosotros más conozcamos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, en mi área como economista, por ejemplo, yo voy a desear hacer una investigación tal vez económica porque conozco el área, he estudiado dentro del área, sé algunas variables que quizás yo pretenda estudiar, quisiera abordar, ¿no? Entonces, lógicamente que tiene que estar dentro del ámbito de la educación superior, ¿bien? Entonces, hay formas de poder relacionar la educación superior como tal con el área de desempeño que nosotros tenemos. Entonces, esto a manera de tener una idea, ¿no? Porque
el hecho de que ustedes vayan a elaborar una monografía o vayan a definir un tema, parte de una idea, ¿no? Algo, bueno, ya lo vamos a ir explicando a detalle, pero alguna problemática, necesidad que ustedes deseen abordar, investigar, ¿bien? Entonces, ahora sí, pasemos ya al contenido de lo que va a ser la elaboración de monografía. Y inicialmente les voy a explicar el, el qué es, ¿no? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es investigación? ¿Cuál es la epistemología de la monografía como tal? El por qué. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, decirles también que estos datos, perdón, estas diapositivas, ustedes lo van a tener en Moodle, ¿no? En nuestro módulo de taller de elaboración de monografía, que va a estar en Moodle. Todo el material está ahí. Asimismo, las tareas que se vayan dando, bueno, al ser último módulo, ustedes ya saben cómo es el trabajo con la herramienta Moodle y también saben que todas las tareas son presentadas en Moodle, ¿no? Todo el material es que lo trabajamos en Moodle. Bien. Entonces empezamos hablando de generalidades. Y vamos a definir, vamos a querer comprender y definir básicamente lo que es ciencia. ¿Ya? Un segundito, por favor. Esto voy a... ¿Se ve mi pantalla? Se ve, sí. Sí, dice, se mira. Perfecto. Bien, entonces vamos a partir de conceptualizar ciencia. Bien. Y bueno, existen diferentes paradigmas, diferentes conceptos de ciencia. Bien, y según cada autor. Vamos a dar acá un genérico donde dice que la ciencia es considerada por algunos autores como un conjunto de conocimientos sobre una realidad objetiva y que son obtenidos mediante un método científico. Bien, los mismos tienen un carácter verificable y fiable. Y basándonos en esto general, vamos a ir viendo diferentes definiciones y diferentes autores. He querido resaltar las palabras realidad objetiva porque la ciencia como conjunto de conocimientos se va a basar en algo, en un hecho tangible, en algo que nosotros podamos observar, ¿no es cierto? Y que además, mediante un método científico, es decir, mediante una metodología, una secuencia de pasos definidos, ordenados, van a poder tener un carácter verificable, es decir, que vamos a poder probar lo que se dice, al punto de que esto que se habla o esto que se dice o esto que se conoce es falible, ¿no? Bien. Y acá vamos a citar primeramente a Carlos Sabino, quien nos dice o quien entiende la ciencia como forma de conocimiento que predomina en el mundo contemporáneo y que además es creada por una labor multifacética. Bien, cuando hablamos de multifacética, es decir, está en diferentes áreas, ¿no? Y como lo que habíamos visto, nosotros somos de diferentes profesiones, diferentes áreas de conocimiento. Entonces, la ciencia se aplica a cada una de ellas y a otras más. Bien, y esta labor multifacética es creada en los centros o institutos como universidades, como empresas o como laboratorios. Bien, en nuestro caso, en una universidad, en posgrado específicamente.
Asimismo, nos dice que es un trabajo de investigación cuyo producto va a ser el conocimiento científico. Bien, al hablar de científico, hablamos de que es algo que se puede probar. A la misma vez nos habla que es un conocimiento tecnológico, bien, y de tal modo que va cambiando nuestra forma de vida, ¿no? Y posee la peculiaridad de ser creativo, con disciplina y con trabajo y sistematicidad. Nuevamente ahí hacemos referencia a la metodología, a un método que se adopta, ¿bien? Vamos con Bunge. Si pueden revisar el libro de Bunge, es un libro que lo pueden encontrar allá en Cobija y es un libro muy interesante. Les recomiendo poderlo comprar o tal vez igual en internet buscar hay PDFs de Bunge. Y él nos menciona a la ciencia como un conocimiento racional, es sistemático, nos dice, es exacto, es verificable también y por lo tanto es falible. Bien, asimismo nos dice que es importante señalar que la ciencia debe estar vista como una de las actividades que el hombre realiza, es decir, la ciencia lo hace el hombre. Con un conjunto de acciones encaminadas. Cuando hablamos de acciones encaminadas, hablamos de métodos, metodologías y dirigidas hacia un determinado fin, ¿no? Nosotros tenemos que tener un objetivo, a explicar un qué, un algo, ¿no es cierto? Y este fin va a ser, no es nada más que obtener el conocimiento verificable sobre los hechos que nos rodean. Es decir, ustedes en la elaboración de monografía van a definir un hecho, una problemática, una necesidad, ¿no? Que ustedes puedan percibir en su área de trabajo quizás, eh, o en su cotidiano vivir también, ¿no? Entonces, hace referencia a ello y me gustaría que vayamos relacionando, ¿no? Los conceptos y vayamos viendo qué se repite entre autor y autor. Bien, vamos ahora a ver el concepto que nos presenta Víctor Afanisiev, quien nos habla de ciencia como un sistema de conocimientos históricamente formado y comprobado a través de la práctica. Bien, nos dice también que la ciencia es un sistema de conocimientos del hombre sobre la naturaleza, sobre la sociedad y sobre el pensamiento. Nos refleja el mundo en conceptos, en leyes, en categorías y cuya veracidad es comprobada con la práctica. Si van viendo, hay varios conceptos, varias palabras que se van repitiendo autor tras autor. Y esa es la idea, que nosotros vayamos adquiriendo, vayamos comprendiendo y vayamos dando nuestro propio concepto de ciencia, que es lo que nosotros vamos a entender por ciencia. Bien, continuamos y vemos a Mikhail Kedrov junto con Alexander Spirkin, que nos habla de ciencia como un sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se obtienen mediante correspondientes métodos cognitivos y se refleja en conceptos exactos. La veracidad de ellos es comprobada y se demuestra a través de una práctica social. Bien. Tenemos a Mario Tamayo, quien nos dice que la ciencia busca establecer relaciones existentes entre diversos hechos, diversas relaciones, e interconectarlas entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que permitan
presentar postulados, axiomas, conceptualizaciones en distintos niveles de conocimiento, ¿bien? Todo esto se va a lograr a partir de una sistematización, nuevamente, método científico, que mediante la investigación se determina la objetividad de las relaciones que establece. Bien, vámonos con Fernando García, y quien nos dice que la ciencia, entiende a la ciencia como un sistema de información probada, como un saber que está relativo a la realidad, es un saber que está en constante desarrollo y es un producto de la aplicación del método científico. Y finalmente se concreta en conceptos, en leyes o en teorías que van a permitir prever escenarios futuros de realidad. Bien. Bueno, entonces acá tenemos lo que es ciencia. Bien, acá me gustaría compartir con ustedes un video y bueno, espero que esto pueda funcionar. Normalmente lo uso en mis clases de pregrado, pero lógicamente lo uso porque con ellos nos vemos casi todos los días y bueno, ellos ya saben utilizar esta herramienta. A ver, voy a intentar hacerlo con ustedes, espero que funcione. Es un video y durante el video se les va a presentar algunas preguntas. Preguntas sencillas que ustedes tienen que simplemente escoger. Un segundito. Tienen que escoger la respuesta correcta a esas preguntas y esas preguntas es sobre el video, específicamente sobre ciencia. Bien. Voy a compartir el link en el chat del grupo. Como les digo, a ver, veamos qué tal nos sale. Espero que nos salga bien. En el chat de la reunión, de la clase de Zoom, está un link. Por favor, ingresen a ese link y no salgan de Zoom. Simplemente ingresen al link y les va a llevar a un video. El video es contenido de la conceptualización de ciencia. Bien, nos explica qué es la ciencia. Y paralelamente al video se van a ir presentando preguntas. Creo que son unas 4 o 5 preguntas. Y ustedes tienen que responder esas preguntas. Simplemente haciendo clic en el teléfono. No tienen que escribir nada. Y responden y van a colocar continuar para que continúe el video. Bien, va a continuar el video y va a aparecer otra pregunta. Responden y continuar. Y así sucesivamente hasta que concluya el video. Bien. Intentemos, por favor, adelante, vamos con el link. Si hay algún problema, me avisan. Espero que funcione, como le digo, al ser un grupo nuevo, tal vez va a haber algún inconveniente, pero no debería, ha sido ya aprobado este link. Si alguien me puede decir si ya está en el ejercicio. Yo ya ingresé, doctora. ¿Y ya está viendo el video? Inge, a mí me sale un video de YouTube. Exacto. Pero le sale preguntas, ¿no? A ver. Ese es el video. Por favor, véanlo. Y vayan. Ya me sale la primera pregunta. Perfecto. Bien, muy bien, Patricia. Contéstela y ponga continuar. Y así hasta el final. Les voy a dar 3 minutitos. Pueden volver a ver el video para entenderlo mejor. ¿Qué les parece si les doy 5 minutos? Ingresen al link, vean el video, vayan contestando las respuestas. Pueden volver a ver el video
La idea es que nosotros captemos esos conceptos, esa explicación de qué es ciencia, ¿bien? Inge, buenas noches. Una preguntita, perdón. Sí. ¿Hasta qué hora va a ser esta preguntita? 5 minutos. Quería pedirle si puedo hacerlo más tarde, que yo estoy de turno ahorita en el hospital y salgo recién a las 8 y ya que estoy con paciente crítico, no lo estoy escuchando bien el video. ¿Será que puedo responderlo más tarde? Sí, claro que sí, no hay problema, puedes responderlo más. Porfa. Yo estoy con crítico aquí, me desocupo y lo puedo hacer, porfa. No se preocupe, no se preocupe. ¿Ya? Gracias. Bien, en 5 minutitos voy a habilitar nuevamente mi cámara y micrófono, ¿ya? Y me dicen los comentarios. Muy bien, ¿qué tal nos fue? Yo sigo respondiendo. Ok. Aún estamos mirando, Lice. Ya, les doy 3 minutitos más entonces. No los interrumpo. 3 minutos más. Bien, ¿cómo nos fue? 100 puntos. Perfecto. Bien, entonces esto nos permite tener un panorama más concreto, más entendible sobre... Estoy resolviendo todavía la tarea, o no hay que resolverla. No, es un ejercicio que tienen que responder las preguntas. El objetivo es poder entender con mayor exactitud qué es ciencia. ¿Bien? Ah, ya. Me falta poquito. Ok. Ok. Adelante, por favor. Continúen. De todas formas, quizás sí podamos subir esto como una actividad, pero no para lo que lo concluyan específicamente ahora, ¿no? Sino que les voy a dar el tiempo para que lo puedan concluir y lo puedan subir. Aparte, me gustaría saber qué opinan de esta aplicación. Podríamos seguir utilizándola para más tareas. Personalmente me parece que es una buena herramienta de educación porque nos permite o permite al estudiante, ayuda más bien al estudiante a concentrarse sobre un tema eh, y a captar eso que se quiere transmitir al estudiante, ¿no? Podrían ser conceptos, bueno, se pueden utilizar en diferentes áreas. Bien. La verdad que la experiencia Sole estuvo muy bonita. Me parece súper didáctica, práctica y me imagino que para calificar es igual de práctica, ¿no? Sí, sí, es súper práctico. En realidad, lógicamente hay que loguearse, bueno, suscribirse, eh, y bueno, yo tengo que crear una clase y demás. Es inicialmente organizar toda esta plataforma, pero una vez que está organizada, sus resultados me llegan automáticamente. Aparte que permite al estudiante poder estudiar justamente, es decir, adquirir el conocimiento de algún concepto específico, porque si yo lo configuro para que ustedes puedan rehacer la tarea, es decir, responden las preguntas y si se han equivocado, pueden rehacer hasta obtener la mayor nota posible y esa nota mayor, la mayor nota posible que han adquirido, podérmela enviar. Entonces a mí me llega la mejor nota, por así decir, ¿no? Hay la opción de eso. Con esto nosotros ayudamos al estudiante a que ellos vayan adquiriendo por sí mismos ese conocimiento que se quiere transmitir. Entonces, es una opción, ¿no? Es una muy bonita opción de estudio. Aparte es bastante dinámico, didáctico y creo que divertido. Bien. Pero continuemos entonces. Como les dije, no es obligatorio concluirlo ahora. Y vámonos a continuar con la definición de ciencia. Vamos a más este video y ahora vamos a presentar una síntesis de todos esos conceptos que hemos ido viendo para que ustedes puedan sacar su propia definición de ciencia. Bien, perdón, me salí.
Hoy avanzamos. Nos habíamos quedado acá. ¿Qué es ciencia, no? Y vamos a hacer una síntesis de todos los conceptos que hemos ido viendo y vamos a decir que ciencia tiene un contenido el cual se define como un sistema de conocimientos que comprende conceptos, comprende categorías y comprende leyes. Sobre un campo de estudio donde este campo de estudio va a estar definido por los hechos, por fenómenos, por relaciones entre personas, relaciones sociales, dentro de un ámbito social. ¿Bien? Y también va a estar determinado o definido por un método científico, algo que se puede comprobar con la práctica. Va a tener, la ciencia va a tener un carácter social e histórico. Bien, yo he querido hacer esta síntesis sobre todos esos conceptos que hemos ido relacionando, hemos ido viendo, ¿no? Los conceptos de diferentes autores. Bien, y acá tengo un concepto resumido que indica que la ciencia es un sistema de conocimientos. Nuevamente hablamos de un sistema de conocimientos porque nos regimos a un método, es decir, tenemos que tener un orden con el cual vamos a poder realizar esa investigación, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un método científico al cual nosotros nos vamos a apoyar para poder realizar una investigación. Bien, dice que es históricamente formado también, porque al realizar una investigación, nosotros debemos basarnos en conceptos que ya han sido comprobados, es decir, sobre definiciones que ya han sido probadas, no así sobre algo subjetivo, ¿no? Más bien sobre algo objetivo, algo que ya es probado, que históricamente, bueno, ya ha sido conocido y que refleja el mundo en conceptos, ¿no? Al momento de entrar a lo que va a ser la investigación y ustedes a lo que va a ser una monografía, ustedes entran a todo aquello que va a estar definido por conceptos, por definiciones, por axiomas que ya han sido probados, ¿no? Como categorías pueden ser o como leyes, ¿bien? Los cuales han sido comprobados en la práctica. Entonces, al momento de nosotros hablar de investigación, de hablar de hacer una monografía, el que la monografía es un tipo de investigación, entonces nosotros entendemos que estamos entrando a hablar de ciencia, de investigación, ¿bien? Y que esta investigación tiene que elaborarse con conceptos, definiciones, con algo totalmente objetivo y no subjetivo. Tampoco algo que ustedes solamente lo creen o lo piensan porque es su punto de vista. No existe eso. Todo tiene que estar comprobado. Bien. Es por eso que es importante el poder entender el concepto de ciencia y es importante poder entender que la ciencia va a ser la base de la monografía como un tipo de investigación. Entonces entramos en ese mundo, ¿no? De hablar de conceptos, leyes, categorías, autores, revisiones bibliográficas, de un método específico, de un método de investigación específico. Ustedes pueden revisar, hay varios autores que definen los métodos científicos vamos a decir de una manera singular, pero todo enmarcado dentro de la racionalidad y dentro de aquello que ha sido probado. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes se sientan con las definiciones, por ejemplo, de diferentes autores, podrían adoptar un método científico y de la mano de ese método científico realizar su investigación, en este caso su monografía.
Bien, me gustaría ahora escucharlos. ¿Qué es ciencia para ustedes? En sus propias palabras, una vez que ya hemos visto, ¿no? Los conceptos, hemos ido resaltando algunas definiciones, hemos visto el video y bueno, hemos visto también la síntesis. ¿Cuál es el entendimiento que ustedes tienen sobre ciencia? Me gustaría escucharlos, por favor, si hay voluntarios, en sus propias palabras, ¿no? El objetivo acá es poder dar un criterio, un pensamiento crítico sobre el concepto de ciencia específicamente, ¿no? Entendido como la base para lo que va a ser la elaboración de un tipo de investigación como es la monografía. ¿Alguien, por favor? Ahora tienen la palabra. Bueno, voy a empezar, querida Sole. Adelante, Lorena. Creo que ciencia la podríamos definir como una constante de la revisión, de actualización y el entendimiento en la medida que nosotros vayamos obteniendo nuevos datos, digamos, ¿no? Podría ser desarrollada con nuevas tecnologías y diferentes métodos de investigación. Perfecto, sí, totalmente. Es cierto, tienes mucha razón, Lorena. Se puede incluir la tecnología, es decir, diferentes áreas, ¿no es cierto?, de estudio. Muchas gracias, Lorena. Muy bien. ¿Alguien más? Dice, Elvis. La ciencia también podría ser la metodología a través de las ramas empíricas, ya que en la actualidad, como lo decía la colega ahorita, la tecnología abarca mucho. Nosotros en la parte biológica no le damos mucha importancia a través de tanto de la medicina como la biología, ¿no? Que usted sabe que estas son carreras de futuro y no le estamos dando mucha importancia a nosotros como seres humanos o como personas profesionales, ¿no, Licen? Es cierto, tiene mucha razón Elvis, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de ciencia, recuerdan que hablamos de que es es decir, se va a realizar, es decir, ¿quién lo va a realizar? Va a ser el hombre. ¿En función a qué? A una sociedad donde pasan hechos, pasan fenómenos, existen relaciones, y esto se lleva a cabo en el empirismo, que viene a ser la experiencia, ¿no es cierto? Las relaciones en diversos, por ejemplo, grupos sociales, pueden ser diferentes problemáticas que se puedan presentar. Y lo que va a querer hacer el hombre es poder entender y darle una explicación lógica, que sea práctica, que sea verificable, que sea verdadera, ¿no es cierto? Y una manera de poder poner en práctica esto, de poder verificar que sea fiable o no, es bajo la experiencia. Tiene mucha razón, Elvis. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que se comprende por ciencia? Buenas noches, Licen. Buenas noches, Franci, adelante. Lo que yo pude entenderle al video que estaba dándonos a conocer, lo que yo le capté más o menos, fue sobre que de todo lo que es ciencia, todo se trata mediante la observación y dependiendo de nosotros, nuestro razonamiento, podemos sacar a través de las leyes generales de los científicos que han propuesto y ellos han hecho, ¿no? Han podido sacar conceptos predictivos
que pudieron ser y no ser comprobables. Algunos experimentos también pudieron ser. No sé si está bien. Está excelente, excelente, Francis. Es cierto, ¿no? Cuando decíamos que la ciencia se basa en algo que ha sido verificable, hacemos referencia a los conceptos, a los autores. Nosotros debemos entrar en una investigación basándonos en lo real, en lo verificable. Y ahí es cuando hablamos de conceptos, de leyes, de fundamentos, ¿no? Que han sido verificados. Entonces, eso es ciencia. Si se van dando cuenta, va desechando totalmente lo subjetivo, ¿no? Y más bien da paso a la objetividad, algo que ha sido comprobado, algo que es veraz, verificable. Muy bien, Francis, excelente. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión sobre ciencia que le haya llamado la atención? Creo que Patricia por ahí estaba activando el micrófono. Sí, dicen. Díganos. Ya, para mí la ciencia también es un método no sistemático y riguroso para explorar y entender el mundo donde queremos investigar, ¿no? A través de lo que es la observación, experimentación y un análisis que nosotros debemos de hacer como investigadores, ¿no? Y ya decía la compañera en el video que hemos visto, ¿no? También se puede hacer mediante lo que es la observación, la práctica. También decía ahí en el video que muchos científicos han descubierto, ¿no? Lo que es la medicina también natural. Algo así hablaba el video, ¿no? Donde las personas se curan con esa medicina tradicional, ¿no? Su experimento de ellos, ¿no? Que ellos creen también, eso puede ser también la ciencia, ¿no? Exacto, muy bien. Sí, sin duda, ¿no? Es por eso que cada persona tiene un contexto en el que se va desarrollando, ¿no? Un contexto en el que va conviviendo con las otras personas y se van presentando diferentes fenómenos, situaciones sociales. A través de la observación, nosotros podemos identificar una problemática o algo que nosotros queramos explicar de una manera veraz, verificable. Ahí es donde se genera, o sea, es el primer paso para poderse generar la ciencia. Como siguiente paso, tendremos que adoptar un método científico, una secuencia de acciones ordenadas que vayan a ayudarnos a conseguir ese objetivo, a esa explicación sobre ese fenómeno que nosotros hemos observado, ¿no? Y ahí eso es lo que se define como ciencia. Muy bien, Patricia. Entonces, bueno, muchas gracias por las participaciones y básicamente todas las intervenciones han dicho lo correcto, han definido lo que es ciencia. Si se fijan, hay muchos autores, yo les he mostrado algunos de ellos, pero hay muchos más y cada uno va definiendo lo que es ciencia. Pero si los van analizando cada definición, están dentro de una racionalidad común, ¿no? Y hay algunos términos que son repetitivos, ¿no? Como el de la metodología, como que se tiene que verificar, ¿no? Como que nos basamos en conceptos, en leyes, y eso no cambia de autor a autor, pero sí hay otros, a veces hay algunos autores que hacen énfasis en otras áreas, quizás otras áreas más sociales, otras más técnicas, más lógicas, diferentes, ¿no? Entonces, pero creo que hay que basarnos en esa racionalidad en general. Bien, entonces continuemos por favor con las siguientes diapositivas.
Y tenemos acá las características de la ciencia. Bien. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Bien, tenemos acá a los factores y hablamos estos son los factores que van a definir lo que va a ser la ciencia. Van a determinar dónde van a ser la ciencia o qué es lo que va a ser la ciencia. Los factores van a ser, por ejemplo, las necesidades o las ideas de su tiempo o de su sociedad, los valores, las perspectivas culturales y el peso de la tradición también, un tema cultural. Todos estos juegan un papel muy importante sobre toda la actividad que se emprenda y tal vez de un modo menos directo, bien, pero no menos perceptible, también se expresa en la producción intelectual de una época de tipo de organización que dicha sociedad adopte para la obtención y transmisión de conocimientos y todo esto que van a ser, por ejemplo, las costumbres, el turismo, el conocimiento, las tradiciones, las normas que hacen a una cultura, van a definir lo que va a ser la ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un estudio de contexto para una carrera que va a ser, por ejemplo, turismo sostenible, y no se olviden que para hacer el estudio de contexto entramos en una investigación, ¿bien? Es un tipo de investigación donde los factores que van a definir esta investigación, por lo tanto, la ciencia, van a ser las características propias del lugar. Si hablamos específicamente de la UAP, seguramente este contexto va a estar definido por ejemplo, la Amazonía, que es donde vivimos, ¿no? El tema cultural de la región donde se va a desarrollar esta carrera, cuáles han sido las tradiciones, ¿verdad? Eh, de la región amazónica, y ahí podríamos delimitar, ¿no? Podríamos hablar de una ciudad como Cobija o de un departamento como Pando. Entonces, todos estos factores van a ir a caracterizar la ciencia para una investigación, por ejemplo, como es una investigación de contexto para una carrera, por así decir, ¿no? Entonces, estos son los detalles, o bueno, no detalles, son los factores que van a hacer a las características de la ciencia. Bien, es lo mismo que va a pasar con ustedes al momento de definir una temática para su monografía. Ustedes tienen que definir, determinar estos factores observando dónde se desarrolla esa quizás problemática, esa situación que ustedes quieran abordar como tema de estudio. ¿Y cuáles son esas características? Tendrá que ver un tema cultural, tendrá que ver un tema tradicional, quizás un tema de normas, normativas, leyes, de acuerdo a por ejemplo, en un área para abogados, por ejemplo, quizás tendría que ver un tema de normativas, ¿no? Que se vayan a regir para tal vez la Amazonía o en el departamento, pero también tendrá que hacer una comparación con, no sé, la constitución política del Estado, en sí todo lo que rige las normativas del país, etcétera, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una carrera como turismo sostenible, quizás tengamos que analizar la cultura, cuáles son las costumbres, tradiciones de la región. Bien, lo cual sería, estos tipos de factores serían distintos si hay una persona que quiere hacer una investigación sobre el occidente boliviano. La cultura, costumbres, tradiciones serán diferentes, ¿no? Por lo tanto, estos factores serán diferentes también que van a definir a lo que va a ser la ciencia. Bien, entonces, esa es una de las características
muy importantes que tiene la ciencia, los factores que van a definir a esta. Por otro lado, tenemos a la ciencia como tal, que trata de definir con mayor precisión cada uno de los conceptos que se utiliza. Bien, desterrando las ambigüedades en el corriente lenguaje. No puede permitirse designar con el mismo nombre a fenómenos que son de distinta naturaleza. En esta característica específica que es ciencia, hablamos ya de un lenguaje donde debemos utilizar conceptos, ¿no? Definidos. Bien. Hablamos de significados concretos, determinados. Bien, no es ambiguo. Bien, y es un lenguaje basado en conceptos, en leyes, en axiomas, por ejemplo. Vamos a ver también la objetividad. Bien, dentro de la objetividad hablamos de un conocimiento que concuerda con la realidad, es decir, es objetivo, no es subjetivo. No es como, por ejemplo, ¿no? No es lo que al investigador le parezca. Es decir, dentro del investigador puede surgir esa curiosidad, ¿bien? Por la investigación de un tema en específico. Pero el investigador debe sustentar eso que afirma o esa hipótesis que presenta con conceptos de diferentes autores. Es decir, debe ser objetivo. Bien, debe concordar con la realidad del objeto y debe describir y explicar tal cual es. Los conocimientos pueden ser verificados por otros. Es así que a esto nos referimos cuando decimos vamos a recurrir a diferentes conceptos, diferentes autores. Si vamos a recurrir a conceptos, quiere decir que estos conceptos han sido verificados. Lógicamente tendremos que utilizar fuentes que sean fiables, ¿no es cierto? Por ejemplo, simplemente Google no es fiable, pero Google académico sí. Revistas de investigación como Cielo, Orgseed, hay muchas revistas de investigación que también lo vamos a ver a un futuro, en las cuales ustedes pueden buscar información, conceptos, artículos, autores cuyas investigaciones son fiables. Bien. Y las proposiciones que hacemos deben ser comprobadas y demostradas. Entonces, la ciencia intenta y pretende ser objetiva. El subjetivismo no tiene lugar dentro de la ciencia. Asimismo, otra característica es la racionalidad. Recuerdan, creo que una tarea va a ser, ¿no? El que ustedes puedan revisar los conceptos que hemos visto en las diapositivas y puedan sacar los términos en común que tienen estos conceptos. Al hacer ese ejercicio se darán cuenta que la racionalidad dentro de estos conceptos es verificable porque todos hablan de lo mismo, con otras palabras, con otros puntos de vista quizás, pero hablan de lo mismo. Están dentro de lo racional. Utilizan la razón como el arma esencial para llegar al resultado, para llegar a definir lo que es ciencia, ¿no? Asimismo, nos dice que los enunciados son combinaciones lógicas de elementos conceptuales que deben ensamblarse coherentemente, es decir, todo tiene una explicación. Por ejemplo, en este punto de racionalidad mencionamos a la religión y nos dice que la ciencia se aleja de la religión.
y de todos aquellos sistemas donde aparecen elementos no racionales, ¿no? Como, por ejemplo, aquellas acciones que no tienen explicación, ¿no? Por ejemplo, aquellas actividades como extra o sobrenaturales, paranormales, ¿no? Cosas que no tienen explicación. Entonces, la racionalidad va a alejar todo esto de la ciencia. Separa también del arte, donde cumple un papel secundario, ¿no? Subordinado a los sentimientos y sensaciones. No se olviden que, bueno, el arte está relacionado con aquellos sentimientos y sensaciones, ¿no? Entonces, debemos ser objetivos y no subjetivos. A veces los sentimientos y las sensaciones nos llevan a la subjetividad, ¿no? A poder entender o quizás definir las cosas de una forma llevados por nuestros sentimientos. Y eso no es objetivo. Eso es lo que nos indica una de las características de la ciencia. Asimismo, es sistemática. Nuevamente, hacemos referencia a la organización, a la sistematización en la búsqueda de los resultados. Una de las características de la ciencia es que es ordenada, ¿no? Es coherente, tiene ideas coherentes, se organiza. No pasa por alto los datos que pueden ser relevantes a un problema. Es decir, si hay un dato, más bien lo adopta, lo acoge y hace que ese dato pueda ser parte de la explicación de un problema. Lo que pretende es conjugarlos dentro de teorías y leyes más generales. Bien, busca explicar aquello general, no se va a simplificar, por así decir, no va excluyendo datos que puedan aparecer para la explicación de una problemática o de una investigación. No acepta unos datos y rechaza otros datos, sino más bien que los incluye a todos dentro de los modelos para que puedan ser ordenados, definidos y explicados dentro de la investigación. Esta característica, que es sistematicidad, está bastante ligada con la generalidad. Bien, porque trata de lograr que cada conocimiento parcial, cada dato específico, sirva como un puente para que nosotros podamos comprender a mayor alcance, de una forma general, aquello que estamos pretendiendo investigar, aquello que estamos pretendiendo explicar. Bien, trata de elaborar también enunciados amplios, aplicables a categorías completas de objetos, ¿no? A un general. Y las explicaciones son, sí, cada vez más valiosas, nos indica, por esta característica que es la generalidad. Bien. Otra característica es la fiabilidad. Y acá hacemos mención a Bunge, Popper, y estos nos dicen que es uno de los pocos sistemas donde se reconoce la propia posibilidad de la equivocación, ¿no? La posibilidad de cometer errores. La ciencia tiene la característica de autocorregirse, de autoevaluarse para una posterior superación. Se desprende totalmente de aquellas elaboraciones que han sido ya aceptadas al momento de comprobarse una falsedad. Bien, esta es una característica muy importante, creo, y aparte que hay que entenderla, porque bajo esta característica entendemos que los conocimientos se renuevan constantemente y es algo que ocurre bastante en la educación, ¿no? Si se ponen a analizar, la educación ha ido cambiando constantemente
por un tema tecnológico, podríamos decir, sí, pero si se dan cuenta, no solamente la educación ha ido cambiando, es decir, todo, ¿no? El tema tecnológico ha incurrido en todo, en todas las áreas, podríamos decir, en la medicina, en el tema turístico, en las ingenierías, es decir, en todos los ámbitos profesionales, la tecnología ha ido cambiando muchas de las formas en las cuales se ha trabajado, ¿no? Sin embargo, la educación pareciera que ha sufrido como un estancamiento, porque la forma de educación, al parecer, sigue siendo como la forma clásica. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, la educación pues ha sufrido un cambio tremendo porque hemos recurrido a las tecnologías para poder compartir los conocimientos, ¿verdad? Y en muchas instituciones se han adoptado totalmente estas tecnologías y en otras, digamos que se ha medio aplicado y en otras simplemente no se han aplicado. Entonces, miren, acá una de las características nos dice que es la fiabilidad. Los conocimientos se renuevan constantemente y las tecnologías hacen ello, que se vayan renovando constantemente. Entonces, es aquí donde creo que nosotros podríamos encontrar bastantes temas de investigación, donde qué es lo que está sucediendo con la educación. La tecnología está avanzando, pero muchas aulas siguen trabajando de una manera clásica, como si no existieran tecnologías, ¿no? Y bueno, esta es una característica de la ciencia porque nos dice que al momento de haberse comprobado una falsedad, pues existe una retroalimentación, autorretroalimentación, autoevaluación para poder investigar e ir un poco más adelante y avanzar y ver qué es lo que está fallando, darle una explicación y una solución. Bien, y también nos indica que una de las características dice que sus conclusiones son provisoriamente definitivas. Es decir, es definitivo eso hasta que se compruebe, otra verdad. Y ahí menciona Einstein que nos dice que las conclusiones son válidas solamente mientras no puedan ser negadas o desmentidas. Bien. Y bueno, tenemos acá como una conclusión donde indicamos que toda la teoría, ley o afirmación está sujeta en todo momento a una revisión y a una discusión. Esto nos permite perfeccionar y modificar para ser cada vez más objetivas. Miren, no se olviden de esta palabra, objetividad, racionalidad, deben ser sistemáticas y generales, ¿no? Las investigaciones, la ciencia debe ser objetiva, racional, sistemática y general. Bien, y este carácter abierto nos proporciona una enorme ventaja para explicar hechos que no interpretan y no explican adecuadamente, ¿no? Para asimilar también nuevos datos o informaciones, para modificarse continuamente. Con estas dos características, ustedes, miren, tienen bastante elemento para poder identificar situaciones en la educación superior. Situaciones que quizás hayan ustedes podido percibir desde su aula como estudiantes o quizás desde un aula como docentes, ¿no? Pero no solamente en un aula, porque hay muchos que quizás no han tenido la experiencia de docencia. También puede esto encontrarse dentro de otros ámbitos, por ejemplo, como la medicina. Las personas estamos en constante aprendizaje, no solamente por estudiar, ¿no? Fíjense, siempre hay algo que aprender y siempre uno está aprendiendo. Entonces, en
En esa acción del aprendizaje es donde nosotros podemos observar y ver qué problemáticas existen, ¿no? Y cómo se puede explicar. Entonces, son estos escenarios donde nosotros podemos identificar temáticas de investigación para nuestra monografía. Y bueno, les recomiendo leer nuevamente, quizás con más detalle, el tema de la característica, estas dos características de la ciencia, que son la fiabilidad y la conclusión al final que tenemos. Bien. ¿Qué horas? Son las 9 menos 10 minutos más o menos. ¿Les parece si nos tomamos un descanso? Claro Podría que ser sí. un ¿Cuánto descanso tiempo sería, licenciada? de 15 minutos, ¿les parece? Un recreo. Sí, está bien. Perfecto, Entonces, gracias. son las Entre las 8:51. Nos vemos a las 9:06. Bien, ¿estamos todos? ¿Continuamos? Bien, voy a compartir nuevamente pantalla. Y bien, ahora vamos a hablar de lo que es el método científico. Bien, bien. Y acá nos indica, ¿no? Que para poder lograr hacer ciencia, es preciso determinar o seguir un tipo particular de conocimiento específico. Bien. Y nos dice que debemos seguir determinados procedimientos. Esto para que podamos alcanzar el fin, el objetivo que deseamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un fin, un objetivo, estuviéramos abarcando el tema de estudio. No va a ser posible obtener un conocimiento racional, sistemático, organizado, actuando de cualquier modo. Es necesario seguir un método, un camino concreto que nos vaya a llevar a obtener o a llegar a ese objetivo. Y justamente la palabra método significa llegar a un resultado. Bien. Entonces definimos el método científico como un procedimiento, un conjunto de procedimientos que se van a utilizar para obtener los conocimientos científicos. Es el modelo de trabajo o esa secuencia lógica que va a orientar nuestra investigación científica, en este caso nuestra monografía, ¿no? El estudio de estos métodos se va a denominar metodología, ¿bien? Y esto implica la justificación y la discusión de la lógica que conlleva este método científico. Bien, ahora podemos ver el análisis de los diversos procedimientos concretos que se pueden emplear en las investigaciones y las características y cualidades y debilidades. Bien, acá, por ejemplo, quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de método científico, una fuente, hay un libro que es el de Sampieri, que es bastante conocido, que igual lo pueden encontrar, por ejemplo, en la universidad hay unos kioscos donde venden los libros y ahí hay los libros de método científico, que es el de Sampieri. Pueden revisarlos, pero sugerencia, revisen los libros y vayan con aquel autor que ustedes se sientan más cómodos al leer el libro, ¿no? Por ejemplo, en algo es particular, yo me llevo muy bien con Bunge. Me gusta cómo va definiendo y cómo va explicando el concepto de ciencia, método científico, las metodologías que utiliza, cómo es su punto de vista. Me agrada. No tanto así Sampieri.
No es que digan cosas diferentes, simplemente que lo hacen de forma diferente. Entonces, es bueno que ustedes ahora ya vayan identificando uno de los autores con el que podrían ayudarse para establecer un método científico para la investigación que vayan a realizar. Bien, bueno, ese era un paréntesis que amerita, ya que estamos hablando de método científico. Bien, continuando con la diapositiva, decimos que la investigación es un proceso creativo lleno de dificultades imprevistas, ¿no? Y a veces hay algunos perjuicios que no los podemos visibilizar en un inicio, pero ya en el procedimiento pues ya van saliendo, ¿no? A flote. Y por eso la única manera de que nosotros podamos abordar la temática o el problema del método científico es buscar criterios comunes, ¿no? Orientaciones epistemológicas de fondo que guíen a los trabajos de investigación. Cuando hablamos de esto, nuevamente nos referimos a un método científico y a autores. Por ejemplo, ahí tenemos a Bunge con su libro de la investigación científica. Esa es una referencia. Pero también ahí está Sampieri, ¿no? Que es bastante conocido el libro. Y bueno, ya esto depende del investigador que vaya a casarse, vamos a decir, con el autor para seguir ese método científico para llegar a poder hacer la investigación, en este caso su monografía. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos de la epistemología como un fundamento científico. Decimos que la epistemología o también conocido como la filosofía de la ciencia, es decir, es el ser, el epísteme de lo que está hecho la ciencia, ¿no? Es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica. Bien, y su producto y el conocimiento científico. Es la esencia de la ciencia, perdón, esencia de la ciencia. Van a disculpar la redundancia, pero es eso, ¿no? Y tenemos el concepto de epistemología, viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Bien, lo conocemos como una rama de la filosofía, cuyo objetivo es el estudio del conocimiento. Bien, continuamos. Y bueno, acá quiero mostrarles un poquito de la historia de la epistemología, cómo se ha ido desarrollando y cómo han ido surgiendo diferentes corrientes epistemológicas. Bien, todo empieza medio siglo atrás, donde era simplemente la epistemología era simplemente un capítulo de la teoría del conocimiento. Bien, y habían muchos autores que estudiaban a la epistemología como una era donde principalmente científicos y matemáticos se dedicaban a la investigación científica. Es la historia de las ideas, la política, y bueno, esto lo hacían generalmente en horas de ocio, en un trance de dictar conferencias de divulgación, por varios filósofos que no necesariamente tenían mucha preparación científica. Y habían varios autores, entre los cuales estaban Boltzmann y Mach. Y estos dos, bueno, aquí hay una característica, este tipo de investigaciones que se realizaban generalmente se concentraban en 4 países que eran Alemania, Austria, Francia y Gran Bretaña. Y solamente 2 de estos autores, que es una lista grande de autores, estos 2 autores se dedicaron a desempeñar una cátedra de epistemología como tal, es decir, una especialidad
sobre la epistemología, bien, sobre el conocimiento de la ciencia, ¿verdad? Y más adelante los autores escribieron libros que, bueno, han sido muy interesantes y interesantes para la sociedad porque una de las características es que se ocupaban de resolver o explicar problemas auténticos, ¿no? Originales en ese contexto. Bien, y producto de ello se organizó el primer Congreso Internacional de Epistemología en París en 1935 y se fundó la revista Erkentis. Bien, estaba yendo por buen camino, ¿no? Hasta que aparece otro autor cuyo nombre es Ludwig Wittgenstein, el cual con su desinterés por la matemática y por la ciencia y su obsesión, sobre todo por los juegos lingüísticos, influyó poderosamente sobre este círculo de Viena, donde se habría creado esta revista llamada Erkenntnis. Y bueno, hace perder hace perder de vista los objetivos iniciales, ¿no? A partir de entonces, existen varios empiristas lógicos que se interesan cada vez por aquellos problemas formales, ¿no? Y la filosofía de la ciencia que cultivaron fue cada vez más artificial. Los problemas que abordaban rara vez tenían relación con la ciencia real, ¿bien? Y a todo esto se llama el periodo escolástico. Este es un poquito de una historia de cómo ha ido evolucionando el conocimiento, el estudio de la ciencia como la epistemología. Bien. Y a partir de esto empiezan ya a generarse nuevas tendencias epistemológicas. Y hablamos ya de las corrientes epistemológicas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del dogmatismo, donde nos indican que el conocimiento no es un problema, los objetos son captados directamente, es una forma de ver la ciencia, de entender la ciencia, de definirla. Hablan también, existe otra corriente epistemológica que es el escepticismo, donde el sujeto nos indica que no puede aprender al objeto, ¿no? La duda es el principio del conocimiento, es una de las características, utiliza bastante la lógica y no ve tanto al objeto como tal. También tenemos otra corriente que es el subjetivismo y considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para todas. Es otra corriente, ¿no? Es epistemológica, que esta específicamente iría en contrariedad a lo que hemos estado explicando como definición de ciencia, bien, ¿verdad? Tenemos el relativismo, donde nos indica que el conocimiento se da dependiendo de las vivencias, según vayan ocurriendo las experiencias. Tenemos el pragmatismo, que nos indica que el conocimiento se va a dar en un campo práctico. Existe una congruencia, la verdad consiste en la congruencia entre fines prácticos y pensamientos, ¿no? Es bastante práctico, que se puede probar. Y finalmente el criticismo, cuya corriente nos indica que el conocimiento se basa en la razón. Su conducta es reflexiva y crítica y confía en la razón humana. Entonces, estas son diferentes corrientes epistemológicas que después del periodo escolástico van a surgir. Bien. Y bueno, pasamos a nuevas tendencias epistemológicas en la actualidad que conciernen propiamente a la ciencia.
Bien, se ocupan, por ejemplo, de problemas filosóficos que se puedan presentar dentro de el transcurso o el proceso de una investigación científica acerca de un problema específico. Se habla de métodos y de teorías de ciencia. Bien, propone soluciones claras a tales problemas. En particular, soluciones que son consistentes en teorías rigurosas e inteligibles, así como adecuadas a la realidad de la investigación científica. Bien, las nuevas tendencias, perdón, también son capaces de distinguir la ciencia auténtica y la ciencia profunda de la superficial. La búsqueda de la verdad es una de las características. Es capaz de criticar programas a resultados erróneos, así como también sugerir nuevos enfoques, ¿no? Básicamente esto responde a las características de la ciencia que teníamos, ¿no? Se autoevalúa. Asimismo, se habla de la filosofía de la matemática y aquí surgen preguntas como, por ejemplo, ¿en qué consiste la existencia de un objeto matemático o qué relación hay entre la matemática y la realidad? Trata de explicar este tipo de temáticas. También tenemos a la filosofía de la psicología, tratando de entender o explicar qué es la mente, qué relación hay entre los sucesos mentales y los indicadores fisiológicos. Tenemos a la filosofía de la ciencia, por otro lado, donde nos cuestionamos cuáles son los rasgos peculiares del objeto técnico y diferencia del natural, a diferencia del natural, ¿no? Hace una comparación de la tecnología con lo natural. En qué se diferencia el conocimiento tecnológico del científico. Tenemos la filosofía de las ciencias sociales, ¿no? Que entiende a la sociedad como un conjunto de individuos, un sistema de personas interactuantes. Bien, reduce a lo biológico, por ejemplo. Hace énfasis en las situaciones o fenómenos que pueden producirse entre las personas, entre las relaciones entre personas, ¿bien? Tenemos la filosofía de la biología. Aquí hablamos ya de la biología y tratamos de responder a si se distinguen las demás ciencias por sus técnicas peculiares o por la manera misma de enfocar o entender los fenómenos vitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen diferentes puntos de vista, diferentes áreas que vamos abarcando y donde nosotros podemos identificar en qué área estaría tomando lugar nuestras temáticas de investigación para la monografía, ¿no? En todas estas características que estamos explicando, deben ayudar a ir encaminando la temática, ¿no? Inicialmente basándonos en la observación, en la experiencia que cada uno de nosotros pueda tener en nuestro contexto, en el contexto personal de cada uno, pueda ir identificando, ¿no? Ciertos fenómenos, ciertas problemáticas, ciertas acciones que van ocurriendo que les permita realizar una investigación con las características que estamos explicando, ¿no? Y bueno, acabamos de ver nuevas tendencias epistemológicas. Son las actuales las que normalmente se aplican y si se dan cuenta, hemos ido revisando diferentes áreas. Entonces, inicialmente hacíamos la pregunta, ¿no es cierto?, para identificar en qué carreras estamos, qué carreras hemos estudiado. Y justamente esta parte nos va a poder ayudar a
identificar en qué filosofía estaría nuestra área de estudio. Bien. Continuamos con los problemas o debates en la epistemología reciente. Bien, y acá inicialmente se desenterran, dicen, ¿no? Se desenterran los supuestos filosóficos de planes, métodos, resultados de investigaciones científicas de actualidad. Bien, se recurre a aquellas investigaciones que ya han sido realizadas para poder nosotros primero conocer qué es lo que se dice sobre la temática que se va a investigar. Es muy importante ello, ¿no? Un minutito. Un segundito, por favor. Esto para poder explicar, sistematizar, ordenar aquellos conceptos filosóficos que se emplean en diversas ciencias, tales como, por ejemplo, los de objeto físico, sistema químico, sistema social, puede ser del tiempo, la causalidad, el azar, prueba, confirmación, explicación, etcétera. Esto nos va a permitir reconstruir teorías científicas de manera axiomática, aprovechando la ocasión para poner al descubierto los supuestos filosóficos. Bien, y participar en discusiones sobre la naturaleza y el valor de la ciencia pura y aplicada, ayudando a aclarar las ideas respecto e incluso a elaborar políticas culturales. Para finalmente servir de modelo a otras ramas de filosofía, en particular a la ética, que podrían beneficiarse de un contacto más estrecho con las técnicas formales o con las ciencias. Bueno, en esta parte nos habla de un general, ¿no? De un general desde el punto de vista que va a incluir a todas las áreas, pero en nosotros lo que tenemos que saber, bueno, tener la capacidad de poder disgregar esto, ¿no? Y trabajar en el área específica en el que queremos hacer la investigación. En esta diapositiva nos trata de explicar los pasos que se deberían seguir en manera general, adoptando todas las áreas de estudio. Lógicamente, nuestra investigación o nuestra monografía no va a ir a abarcar todas las áreas de estudio. Tiene que ser específica, ¿no? En una área. Y sobre esa área, sobre esa temática, trabajar. No es bueno, bueno, aparte que es un tipo monografía, tienen que identificar un problema específico, quizás una variable, y no lo general, ¿no? Bien, acá ya vamos a entrar a paradigmas de investigación y aquí ya me gustaría hacer una pausa para que el día de mañana podamos continuar. Bien, para mañana podríamos ya revisar respecto a lo que van a ser los paradigmas, podrían hacer una lectura. Voy a subir el material al Moodle para que ahí también puedan revisar. Sin embargo, los contenidos, bueno, también los voy a subir los contenidos. Igual podrían hacer investigaciones por su cuenta, ¿bien? Basándose o guiándose en el contenido que está definido por posgrado. Y bueno, una consulta, ¿qué les ha parecido el ejercicio para que veas si podríamos incluir más ejercicios que tengan ese modelo de video y preguntas en el momento?
Lice, Sí, Luis. la verdad que muy interesante, ¿no? Primera vez que estaba mirando este tipo de videos con preguntas y para poner las respuestas, ¿no? Sería buenísimo que sigamos esta misma metodología, ¿no? Perfecto. Muy bien, Elvis, gracias por el comentario. Está bien, entonces yo voy a ir revisando material, material que responda al taller para que nos pueda ayudar a entender estos conceptos y de esa forma poder elaborar nuestra monografía, que ese es nuestro objetivo, ¿no? El fin es elaborar la monografía. Vayan pensando ya qué temática, no necesariamente el título del tema, no, eso se va a hacer al final. Lo que sí me gustaría que vayan identificando alguna problemática, algún fenómeno, alguna situación que ustedes mediante la observación o la experiencia hayan identificado, que quisieran investigar o explicar o entender, quizás, ¿no? El por qué esa situación. Sugerencia es que adopten un tema en el cual ustedes tengan conocimiento. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, a ver, en mi caso, yo soy de profesión economista. Bien, y no estaría, o sea, no sería muy conveniente que por más de que yo quiera entender, por ejemplo, cómo funciona a ver, es decir, cuáles serían las variables para que una persona o, o por qué una persona tiene presión alta, por así decir, ¿no? Querer entender eso y querer estudiar un tema de medicina como tal, porque yo no sé de medicina, no he estudiado medicina, tengo un conocimiento muy, muy ambiguo, muy, muy poco sobre medicina, sobre presión alta específicamente, sé algo tal vez muy, muy poco. De que lo pudiera hacer, sí, porque considero que cada persona, si se propone, lo puede lograr, pero me va a tomar tiempo, porque voy a tener que primero investigar que es presión alta con conceptos em, fiables, ¿no es cierto? Autores que hayan probado esos conceptos, es decir, no se olviden que debemos basarnos en la objetividad. Todo lo que yo diga en mi investigación tiene que estar probado. Eh, entonces, me va a tomar tiempo investigar cuáles son los factores que hacen que una persona tenga presión alta. Tendré que estudiar el cuerpo humano, no sé qué otras características más, cosa que quizás un médico, actualmente un médico, eso ya lo sabe. Entonces, hacer esa investigación para el médico va a ser mucho más rápida, ¿no? No, es eso, el tema tiempo, no le va a tomar tanto tiempo como a mí, que primero tengo que conocer, empaparme y después ya elaborar la investigación. Bueno, es un proceso, ¿no? Entonces, tomar eso en cuenta y, y yo les aconsejo que adopten un tema que en su área, ¿no? Una problemática. Estamos en educación superior, es un diplomado en educación superior, por lo tanto, tienen que relacionar a la educación, tiene que estar relacionado con la educación. Eso como consejo, pero no es obligatorio, ¿no? Es decir, si lo quieren hacer porque les parece un tema interesantísimo, que realmente les motiva querer investigar un tema del cual no saben mucho, háganlo, adelante. No, la decisión es de ustedes que puedan definir un tema, una problemática. Inicialmente empecemos por eso, una problemática, una situación, un fenómeno, algo que ustedes observen
que quisieran explicar, dar del por qué investigarlo, ¿no? Entenderlo. Por otro lado, las monografías son revisiones, básicamente, revisiones de conceptos que ustedes van a hacer. Ustedes no van a poner nada en práctica, no van a hacer experimento para verificar que algo es o no es. Para hacer algo práctico, pues necesitamos muchos más pasos, por ejemplo, hacer encuestas, cuestionarios, si se trata de tal vez en algunas otras áreas se tendrán que hacer algunos experimentos y una monografía no necesariamente responde a eso. Hay investigaciones más profundas que ya podrían responder a ello. Ustedes en la monografía deberían hacer revisiones, por ejemplo, de diferentes conceptos, autores, bibliografías, escenarios donde se vaya a desarrollar un tema similar al que ustedes están abordando, ¿no? Y explicar el desarrollar, entender. Entonces es más explicativo. Lo que va a ser una monografía es mucho más corto, ¿no? Delimitar también es bueno delimitar, vamos delimitando dónde queremos hacer, cuál va a ser nuestro radio de estudio. Entonces ya vamos pensando en esas ideas y vamos, cosa de que para el finalizar el módulo pues ya tengamos bastante avance. Es posible que tal vez no van a terminar toda la monografía en este módulo, pero sí por lo menos ya podrían tener algo definido, ¿no? Un objetivo y un camino que seguir para llegar a concluir la monografía, que es lo que queremos. Bien, entonces vamos pensando en eso como ideas principalmente. No, por favor, no piensen en el título, eso es lo último que se va a definir y va a estar en función más bien a todo lo que vamos a ir desarrollando en este proceso de la elaboración. Bien. Bueno, sin más que decir, entonces nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche y continuamos con la segunda parte de esta parte teórica. Y la siguiente semana yo creo que ya vamos a avanzar la parte práctica. Bien. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos. ¿Hay algún comentario? ¿Hay algún trabajo o tarea? Nos dice. No, por el momento no. Mañana sí ya voy a preparar una tareita para mañana. Uy. Mañana les voy a dejar sí tarea, porque nos vamos a ver de una semana, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan el tiempo de la semana para revisarla y demás. La tarea sería pensar en esa problemática, situación, fenómeno, relación que ustedes puedan observar, que quisieran abordar como investigación. Bien, esa sería la tarea. Mañana me cuentan, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces. No, gracias, licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lice. Muchas Gracias, gracias. Lice.